Bueno, para comenzar la clase de hoy, buenos días, vamos a ver lo que son los compuestos oxigenados. ¿Qué son los compuestos oxigenados? Para empezar, los compuestos oxigenados son todas aquellas sustancias orgánicas que contienen átomos de oxígeno unidos por una cadena de carbono. El oxígeno puede estar reemplazado o enlazado en diferentes maneras, ya sea formando grupos funcionales específicos. Sus fundamentales son en química orgánica, es porque el oxígeno modifica directamente a lo que es su polaridad, su reactividad, su punto de ebullición, su solubilidad y sus propiedades ya sea ácidas o básicas. Aquí también tenemos la clasificación de lo que serían los compuestos oxigenados. Tenemos a lo que es el alcohol, el oxígeno que está unido mediante un hidróxido de H2O, o sea, un ácido. Por ejemplo, estaría en esta parte de los alcoholes eh, el metanol, el etanol, el propanol. Podemos considerar que los alcoholes son como procedentes de los hidrocarburos, mediante sustitución de átomos por el grupo funcional del que es el hidróxido. Su fórmula general, su monoalcohol sería ROH, donde R es el grupo alifat. También tenemos al fenol, o sea, los fenoles. Esos están parecidos a los alcoholes, pero en un grupo que está unido con anillos aromáticos, generalmente de lo que sería el benceno. O sea que son más ácidos que los alcoholes de resonancia en un anillo aromático. Por otra parte, tenemos a los monoalcoholes o polialcoholes que si poseen un grupo, ya sea o varios respectivamente, en lo que sería en este último caso de intercalar sus prefijos para iniciar un grupo o H. Para su nomenclatura en los alcoholes debemos tener en cuenta que su nombre en alcohol se deriva por cadenas más largas, o sea que posee un grupo más determinado. Esta posición de un grupo funcional es directamente cuando se comienza a enumerar por los extremos de su cadena a un próximo grupo, o sea, aún más allegado. Estas sustituyentes se nombran por una forma acostumbrada a precediendo a su nombre, ya sea el alcohol. Por ejemplo, alcohol propílico por el propanol, alcohol butílico por lo que sería el butanol. Bueno, pasando de los alcoholes, tenemos a los éteres, los fenoles, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos
los ésteres, los anhídridos. Incluso tenemos a los áluros de ácido y las amidas, aunque son peróxidos orgánicos. ¿Cuál es la importancia del oxígeno en estos compuestos? El oxígeno es muy electronegativo, ¿verdad? Es capaz de formar enlaces dobles con carbono y oxígeno. Son capaces de puentes de hidrógenos, o sea, forman puentes de hidrógeno en su enlace doble. Tienen mayor polaridad, o sea, muchos de estos compuestos oxigenados se disuelven bien en lo que sería el agua. Su mayor reactividad es que un grupo de carbonilo es muy reactivo, o sea, son aldehidos, cetonas, ácidos y ésteres. Tienen un mayor punto de ebullición en lo que son los enlaces de hidrógeno, especialmente en los alcoholes y ácidos. ¿Cuál es la formación de lo que serían los compuestos oxígenos? Pueden formar lo que sería la oxidación de alcoholes, donde el alcohol primario es aldehido como ácido porcílico. Como alcohol secundario sería una acetona. Y como terciario, estos no se oxidan fácilmente. Su reacción entre lo que serían los ácidos y los alcoholes es que en un éster más agua hay una reducción de lo que serían los carbonilos, o sea, una acetona y un alcohol. En una adición neclofílica es un carbonilo que propira los aldehídos y las acetonas. Estos también tienen sus propiedades. Realmente son generales, donde detenemos que su grupo funcional pueden ser ya sea polares, que son capaces de formar puentes de hidrógeno, como ya dije, lo que son los alcoholes y los ácidos. Son reactivos químicamente. Estos pueden sufrir ya sea oxidación, reducción, adición neutrofílica e hidrólisis. Tienen, como ya dije, que son elevados en su punto de ebullición y de fusión por su fuente de intermolecular. Hay usos también de estos compuestos oxigenados, donde sabemos que mayormente serían los alcoholes como principal, que se utiliza para desinfectantes, ya sea combustibles como el etanol y solventes. En los aldehídos, como segundo punto, tenemos que es la industria, ya sea del plástico o los perfumes. Las cetonas son solventes, o sea, ya sabemos que son acetonas, normalmente lo que utilizamos, como su nombre lo dice, cetona, es donde podemos encontrar la acetona, que sería el quita esmaltes, un ejemplo básico, o también se conoce como la resina. En los ácidos carboxílicos tenemos los alimentos, los polímeros, ya sea por el poliéster, que se utilizan para lo que es la limpieza. En los ésteres tenemos lo que es la perfumería, saborizantes y disolventes. En los éteres tenemos lo que son solventes y se utilizan básicamente para anestesiar, para anestesiar algo, ya sea para cuando hay una operación o algo así, o sea, en la medicina. En las amidas lo encontramos en lo que serían las proteínas, el nylon y en los fármacos, utilizado también en lo que sería la medicina.
Bueno, como decía, los compuestos oxigenados son un gran número de compuestos orgánicos que contienen una molécula de oxígeno e hidrógeno, y estos son compuestos oxigenados dependiendo de un gran grupo fundamental donde existen lo que pueden ser alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos o esteres. Tenemos principalmente donde su mayor cantidad tienen los alcoholes, que podemos considerar que son procedentes de los hidrocarburos, mediante su sustitución en lo que sería su átomo de hidrógeno por un grupo funcional anhidro, comenzando con su parte fundamental y su fórmula general en monoalcoholes, la cual sería ROH. Por otra parte, llamamos monoalcoholes o polialcoholes si poseen un grupo de OH o varios respectivamente en este último caso, que se intercalan, ya sea por su prefijo de di o tri, para indicar su número o de grupos en su fórmula general, ya que R queda como un grupo alifático, donde su nomenclatura de los alcoholes debemos tener en cuenta que, ya sea por su nombre de alcohol, que se deriva de una cadena larga, y su disposición o posición de un grupo funcional, que determina ya sea que sus sustituyentes se nombran de una forma acostumbrada. Procediendo a su nombre alcohol, como algunos ejemplos en nombre de alcoholes, debemos mencionar que hay maneras de nombrar alcoholes por su nombre común o su IUPAC. En este caso tenemos números de carbonos, donde 3, CH3, 7OH, o sea, alcohol polipolítrico o propanol, o con su número de carbonos 4, donde C4H9OH como alcohol butílico, en este caso en el IUPAC, el butanol, o con número de carbono 5 con C5H11OH como alcohol pentílico, hablamos de lo que es el pentanol. También encontramos lo que es su importancia biológica en lo que serían los compuestos oxigenados, donde son una base de lo que sería y carbohidratos, o sea, lo encontramos en lo que sería glucosa, fructosa, sacarosa, o sea, en múltiples tienen oxígeno. En los lípidos, que lo encontramos en las grasas, que son ésteres como ácidos grasos. En los aminoácidos, que nos convierten como grupos de carbonis o amidas. En el ARN, o ya sea ADN, que son azúcares oxigenados como ribosa o disoxirrosa. Esto se basa en la vida que dependerá completamente de los compuestos oxigenados. Los compuestos oxigenados constituyen uno de los grupos más amplios y diversos e importantes dentro de lo que es la química orgánica, ya que este oxígeno entendemos que su alta electronegatividad y capacidad para formar tantos enlaces, ya sea simples como dobles, estos introducen una enorme variedad a lo que es la propiedad física, tanto como química, y biológica, dependiendo de sus moléculas, ¿no? Por presencia ya sea de oxígeno, acidez o basicidad en un punto alto de ebullición y reactividad de los compuestos, en este caso orgánicos. Esto no permiten, pues ya sabemos, pues la existencia de familiares enteras a sustancias como ya serían los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos,
éteres, ésteres, amidas y muchos más en su comportamiento con funciones diferentes. Asimismo, tenemos los compuestos oxigenados que participan en lo que serían las reacciones fundamentales, tanto como lo serían las oxidaciones, reducciones y formaciones, ya sea de rupturas de enlaces y en su síntesis larga para una reacción o creación de nuevas moléculas. En estos compuestos oxigenados se determinan, ya sea por determinar sus características, pues no, ya sea por su esencialidad de sustancias cotidianas, ya sea por el aroma de las frutas, el color de las flores, el sabor de los alimentos e incluso lo que es la textura de los materiales. ¿Qué podemos decir de los compuestos oxigenados? Que no son simplemente una catología en lo que sería el dentro de la química orgánica, sino un pilar central en la gran parte de la que es la química de los seres vivos y en los tecnológicos también e industriales, no se queda muy atrás. Comprendemos lo que es la profundidad que nos permite no solo determinar una gran parte de lo que serían las reacciones, sino la reactividad de la química orgánica. En este estudio, pues revelamos que fácilmente sus propiedades, ya sea su estructura, porque se puede apreciar unas pequeñas variaciones en lo que sería una gracias a su oxígeno o moléculas que adquieren un comportamiento, ya sea por su posible vida industria o prácticamente en lo que sería la química que gravemente nos rodea.